Bien, muy buenas noches. A través de este diálogo popular virtual vamos a abordar un tema de singular importancia para la vida de los dominicanos. Tiene que ver con el tema de seguridad alimentaria y parte de un texto que ha elaborado la Secretaría de Desarrollo Rural de la Fuerza del Pueblo. Un magnífico documento que se propone hacer reflexiones y propuestas de políticas públicas para mitigar los riesgos de una crisis alimentaria. Se titula Amenazas a la seguridad alimentaria de República Dominicana en el contexto del COVID-19. Es un documento que daremos a conocer públicamente porque merece la pena ser estudiado y compartido. Como sabemos, el tema del concepto de seguridad alimentaria figura en la Carta Universal de los Derechos Humanos, está también en el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, está en nuestra Constitución de la República, el artículo 54 de la Constitución del 2010, bajo el epígrafe de Derechos Económicos y Sociales, dice lo siguiente: Seguridad alimentaria, artículo 54. El Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuarios con el propósito de incrementar la productividad y garantizar la seguridad alimentaria. De manera que el concepto de seguridad alimentaria se concibe como un derecho fundamental, un derecho humano, ¿verdad?, consagrado en nuestra Constitución. Pero además se promulgó una ley en el año 2016, ¿verdad?, que es una ley que también plantea la creación del Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional en la República Dominicana y crea un Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, conocida como CONASAN, y crea al mismo tiempo un sistema, ¿no?, el Sistema Nacional para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la República Dominicana. De manera que, digamos, en el caso de República Dominicana, no cabe dudas de que la seguridad alimentaria, por lo estipulado en la Carta de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo que dice nuestra Constitución, y una ley, la Ley 589-16, es, digamos, parte de nuestra legislación. Pero a su vez, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que nosotros hemos adoptado como marco de referencia para garantizar crecimiento y desarrollo sostenible en la República Dominicana, el segundo de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible se titula Hambre Cero. Y en efecto, lo que se plantea es que actualmente en el mundo 1 de cada 9 personas padece hambre en el mundo. Y por lo tanto hay que procurar desarrollar políticas que tiendan a la erradicación del hambre, el hambre cero en todo el planeta. Y en ese sentido, en la República Dominicana, por igual, al haber adoptado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no planteamos como política el hecho de que haya hambre cero o erradicación total del hambre en nuestro país. Para referirnos a todo esto, vamos a contar esta noche con un grupo de distinguidos especialistas de distintas ramas del sector agropecuario, de la economía, que van a compartir con nosotros. Para eso entonces vamos a empezar precisamente a sostener este encuentro con el doctor Antonio Siriaco Cruz, que es actualmente el vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y quizás, profesor Siriaco, pudiéramos empezar este intercambio haciendo alguna precisión conceptual sobre lo que es exactamente seguridad alimentaria, cómo se define, de dónde sale y en qué contexto se puede aplicar en la República Dominicana. Muchas gracias, presidente Fernández, por la invitación a este encuentro, donde evidentemente se va a analizar el tema de la seguridad alimentaria, que es un tema sumamente importante, no solamente para la República Dominicana, sino también para el mundo de hoy. Y yo quiero comenzar precisamente porque ya usted hizo y mencionó el concepto de seguridad alimentaria dentro de un marco institucional, es un derecho humano,
está en nuestra Constitución, el artículo 54, y además hay una ley sobre seguridad, soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Y el concepto de seguridad alimentaria, el más utilizado, surge básicamente de la definición de la Cumbre Mundial de Alimentos del año 1996, que dice que la seguridad alimentaria corresponde a una situación en la cual todas las personas tienen en todo momento acceso material y económico a alimentos suficientes, seguros, inocuos y nutritivos para satisfacer las necesidades y preferencias alimenticias y tener una vida activa y una vida sana. Es decir, que ese es un concepto, señor presidente, y amigos y colegas que están ahí, que incorpora 4 elementos importantes. El concepto de disponibilidad de alimentos. Y yo creo que eso es un elemento importantísimo dentro de este contexto en que estamos viviendo en la República Dominicana, de una situación exógena a la economía, de un efecto exógeno a la economía, que es la pandemia del coronavirus, que está afectando y ha generado una triple crisis. Una crisis no solamente sanitaria, también una crisis donde ha afectado a las unidades productivas, porque ha separado el factor trabajo por una situación de temor al contagio. Por lo tanto, hay una crisis de oferta, pero a su vez esa crisis de oferta ha generado una crisis de insuficiencia de ingresos y como consecuencia de demanda, porque por estos impedimentos de carácter incluso gubernamentales en todo el mundo, el trabajador está yendo a sus empresas. Y entonces, ¿qué ha hecho las empresas? Sencillamente lo ha despedido de forma temporal o ha suspendido. Por lo tanto, eso genera una situación también de insuficiencia de demanda. Eso crea un reto importante para mantener una disponibilidad en el tiempo de los alimentos. También el concepto de seguridad alimentaria incorpora un elemento que tiene que ver con el acceso económico y físico de los alimentos. Por lo tanto, eso, en cierta manera, trata de que los ciudadanos, de que los consumidores tengan suficiente ingreso, sencillamente para accesar a los alimentos que están en disposición en los mercados de abasto. Pero también hay un concepto involucrado que es el concepto de estabilidad. Es decir, debe haber disponibilidad de alimentos en el tiempo, de tal manera que esta situación evidentemente no genere ningún tipo de volatilidad en el suministro de alimentos y en toda la cadena prácticamente de suministro. Y hay un elemento también sumamente importante que se incorpora y es una exigencia básicamente de los países desarrollados y que evidentemente situaciones que se dieron en un momento determinado en Europa, el caso por ejemplo de las vacas locas, ese tipo de enfermedades, generó la incorporación del concepto de utilización de los alimentos, es decir, el aprovechamiento biológico, el concepto que involucra la inocuidad de los alimentos. Y por eso debe haber un proceso de trazabilidad en el tiempo desde cómo se siembra el alimento, cuáles son los insumos que verdaderamente se siembran, utilizan estos alimentos, hasta todo el proceso del consumidor final. De manera que este concepto es el que más se utiliza en términos conceptuales. Claro, esta situación ha venido evolucionando con el paso del tiempo porque se utilizaban otros conceptos, el concepto de autosuficiencia alimentaria, sencillamente que representa la capacidad que tiene un país de producir bienes agrícolas de manera interna y satisfacer las necesidades de la población con la producción interna. Pero con el paso del tiempo y con las transformaciones que se han dado en el comercio internacional, esto ha venido ampliándose y lo mismo también pasaba con el concepto de soberanía y de prácticamente ese poder que tenían y que tienen los países de utilizar las importaciones en los momentos que se necesitaban. Ya no, ya a partir del año 1996 con la cumbre mundial, con la cumbre mundial, obviamente que esta situación cambió. Sí. Y que hemos pasado de autosuficiencia alimentaria al concepto
Correcto. No se está escuchando. Ahora sí. Digo que hemos evolucionado Sí, de un ahora sí, concepto de correcto. autosuficiencia alimentaria, el concepto de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Pero en el mismo concepto Correcto, que ese, de seguridad alimentaria, ¿verdad? Se pasó de una noción sí, de seguridad alimentaria vista solamente como disponibilidad a los otros elementos que nacen entonces en la cumbre de alimentos de Roma de la FAO del año correcto. 1996 a que usted, y que ya vamos a repetir esa definición que da la cumbre de Roma, que habla de que la seguridad alimentaria es cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. Ese es el concepto que hoy día domina a partir de la cumbre de Roma del año 1996 a que usted ha hecho referencia, ¿verdad? Y que ya no solamente es la disponibilidad, también habla de acceso, habla de adecuación de los alimentos a requerimientos de la población, la utilización que usted acaba de explicar, para tener la trazabilidad y la estabilidad de esos elementos anteriores. Ahí tenemos el concepto y ya adaptado a la Dominicana con la Ley de Seguridad Alimentaria y Soberanía, la que ya habíamos indicado previamente. Muy bien, pues muchas gracias, profesor Ciriaco, y vamos entonces ahora a conversar con el profesor Rafael Espinal, que es colega suyo, pero en INTEC, también de Colombia, pero en INTEC y viejo amigo de muchos años, compañero amigo Rafael Espinal. Sí, muy buenas noches, presidente Fernández y demás participantes en este encuentro. Efectivamente, el marco conceptual que se ha estado tratando ha sido muy bien definido, tanto por el presidente Fernández como por el profesor Ciriaco. Hay un tema que hay que diferenciar. En inglés se habla de food security y de food safety. Es decir, no es lo mismo la seguridad alimentaria, digamos, la capacidad de acceso físico, social, económico y en cantidades suficientes a los nutrientes, a los alimentos, que además estos alimentos tienen que tener una inocuidad, tanto en su preparación, almacenamiento, y deben tener una seguridad, que es lo que muchas veces cuando son industriales es el registro sanitario. Estas dos vías, no solamente la seguridad de acceso, sino la seguridad de acceso a alimentos saludables, nutritivos y con buen manejo. Es un elemento conceptual importante. También es importante diferenciar lo que es el hambre crónica de las hambrunas. Muchas veces nosotros, cuando hablamos de hambre, nos referimos a aquellas situaciones de falta absoluta de alimentos que ocurren en algunos países en guerra. Hemos visto hambrunas terribles a través de la historia, lo hemos visto en África, en Etiopía, en Sudán. Estas hambrunas son eventuales y las hambrunas y las guerras solamente causan un porcentaje muy pequeño de las muertes por falta de alimentación. Lo más grave es el hambre crónica, que es una situación mucho más prevalente en el mundo, mucho más común. Es la incapacidad de tener acceso a los alimentos que tienen muchas personas, no solamente por la falta de esos alimentos, de esos productos agrícolas o pecuarios, sino por la incapacidad de ingreso para accesar a ellos, por las dificultades. Es un problema no solamente de carácter agropecuario, es un problema de carácter social, de distribución del ingreso, de tener la posibilidad de mantener una alimentación adecuada. Esos son elementos importantes conceptualmente distinguirlos. Y tal como dijo Ciriaco, el acceso a los alimentos no debe verse entonces como la disponibilidad física, sino también como la sostenibilidad de tener acceso a ese alimento a través del tiempo de manera permanente para que no cree una condición de inestabilidad y una condición crónica de desnutrición. Aquí en el país no solamente están los temas constitucionales, la ley 589, sino que hay
hay planes de seguridad alimentaria y programas que se cumplen y que vienen cumpliendo un rol importante en lo que es, digamos, la seguridad alimentaria. Por ejemplo, el programa de desayuno escolar, que hoy es más que desayuno, es alimentación escolar. Es un programa que viene desarrollándose desde hace muchos años y que cumple con un rol importante en la seguridad alimenticia. El programa de transferencias gubernamentales, que también se ha estado desarrollando durante varios años, también es una manera de proporcionar algún tipo de ingreso a los sectores más pobres para garantizarle algún mínimo de acceso a los alimentos. Hay que decir que la última encuesta del Banco Central de los hogares en la República Dominicana muestra cómo en los quintiles, es decir, en los más bajos niveles de ingreso de la población, la cantidad de recursos que se destina a la alimentación puede llegar prácticamente al 50% o más de todos los ingresos. Esto es una situación que entonces no está vinculada solamente a la capacidad de generación de productos del campo, de la industria alimenticia, sino a la capacidad de ingreso. Y en medio de una situación como la que vivimos, de crisis generalizada, una crisis global de carácter económico, el peligro, la vulnerabilidad de los sectores de más bajos ingresos se incrementa. Como decía el profesor Chiriaco, tenemos un shock de demanda, un shock de oferta, está limitada la capacidad de suministro y de las cadenas de suministro a nivel mundial. Hay una parálisis del movimiento de personas que en el caso dominicano tiene un efecto brutal por la vía del turismo que se encadena además a los sectores agropecuarios nacionales y a los sectores productivos en general. Hay una caída masiva del empleo. Actualmente hay más de 850,000 empleados suspendidos. Hay una ruptura de los canales de suministro locales del campo a las ciudadanas. La limitación del tiempo por la cuarentena también hace difícil la movilidad de los alimentos. Entonces, hay una coyuntura, digamos, de crisis de seguridad alimentaria. Yo diría que hay una crisis de seguridad alimentaria en estos momentos, producto de la crisis económica mundial generada por el coronavirus. Para tener una magnitud de la crisis, el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, de una manera optimista, el Banco Mundial habla de una caída de 0, lo cual quiere decir una caída de 5%, pero la realidad es que será mayor. Los más optimistas hablan de un 3 a un 6%. El Fondo Monetario habla de una caída del 3.4%. Es decir, nos enfrentamos a una pérdida masiva de capacidad productiva, lo que implica una pérdida masiva de empleos, y sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, las microempresas, los cuentapropistas, los trabajadores agrícolas que producen por echadías, digámoslo así, y el turismo, la caída del turismo, que se espera que puede ser entre un 70 a un 75%, implica una caída brusca de la generación de divisas, lo cual, además, con la caída de las exportaciones de zona franca, una potencial caída de las remesas que recibimos del exterior, una caída de las exportaciones nacionales y de la inversión extranjera, podríamos estar hablando de una crisis de generación de divisas. Eso puede encarecer el dólar. Al encarecer el dólar, genera el encarecimiento de muchos productos importados, como por ejemplo, grasas alimenticias, trigo y sus derivados, una serie de insumos agrícolas también, semillas, fertilizantes o insumos de los fertilizantes. Es decir, nos enfrentamos a una situación imprevista. Y para eso pienso que las autoridades nacionales, tanto las actuales como las que resulten de las próximas elecciones, tienen que hacer un plan de acción de seguridad alimentaria.
con una inversión masiva y prioritaria en el sector agropecuario, en productos agrícolas de corto plazo, de ciclo corto, el financiamiento a las MIPYMES, aumentar estas transferencias condicionales para dar generación de ingresos. Es decir, creo que es el momento de garantizar por la vía de la demanda y por la vía de la oferta esta seguridad alimentaria de la que estamos hablando. Hasta ahora hemos caracterizado la actual crisis, ¿no?, como una crisis obviamente de carácter global, sanitaria, económica y social. Pero aquí estamos viendo la posibilidad, la potencialidad de que también tengamos una crisis alimentaria, que es algo que todavía no ha estado en el debate nacional, porque inclusive en estos momentos todavía hay excedentes, fruto del cierre del sector turístico, de restaurantes, etcétera. Hay un excedente de producción de varios productos, no se siente aún, pero por lo que usted ha dicho, es probable que si esto se prolonga más allá, la crisis sanitaria pues pueda tener consecuencias y generar otra crisis que no hemos visto, que es la posible crisis alimentaria en la República Dominicana. Muchas gracias, profesor Rafael Espinal. Vamos entonces a ceder la palabra ahora al profesor Héctor Mata, quien es ingeniero agrónomo y, como he dicho, ex representante de la FAO en la República Dominicana. Muchas gracias, presidente, y muy buenas noches a todas las personas que están conectadas en esta videoconferencia. Y desde luego un saludo muy especial a las personas que nos están acompañando en esta videoconferencia, como decía. Quiero iniciar haciendo el comentario de que tradicionalmente en el país no se está claro con el concepto de seguridad alimentaria, y es muy importante que esta noche lo hayamos tratado por toda, definiendo cada una de sus partes. Generalmente se cree que dar alimento, que haya alimento suficiente, que la gente tenga acceso, es suficiente para cumplir con ese concepto de seguridad alimentaria. Y no es verdad, ya usted está, para que haya seguridad alimentaria, tiene que ser un alimento inocuo, un alimento que tenga calidad, o sea, que responda en términos de los nutrientes que contiene ese alimento. Pero usted comentaba también, viendo ya la situación global, la seguridad alimentaria, que de cada 9 personas, una en el mundo está sufriendo de subnutrición o de inseguridad alimentaria, y así es. Se estima en el último informe de seguridad alimentaria de la FAO que 822 millones de personas están bajo esa condición en este momento. Estamos hablando, antes del coronavirus, antes del COVID-19, o sea, que la situación después de eso se entiende que es mucho más complicada. Y de esos 822 millones de personas que están viviendo en subnutrición, una parte importante están en África, alrededor de 260 millones, y 513 millones están en Asia. La situación para América Latina es relativamente estable. Hay alrededor de 42.5 millones de personas que están bajo esa condición de subnutrición. La Centroamérica, que nosotros estamos ligados desde, en el caso sobre todo desde la FAO, de la oficina de la República Dominicana, pertenece a Centroamérica, aporta solamente 10.6 millones de personas a esa cantidad de 822 millones. O sea, estamos en una situación relativamente buena. Y en el caso de la República Dominicana, estamos hablando de que antes del COVID-19 solamente había 1 millón de personas que estaban sufriendo de esa condición de subnutrición. Resalto aquí que en los objetivos de desarrollo del milenio hubo una meta que se estableció, que era reducir a la mitad el número de personas subnutridas
Y la República Dominicana fue uno de los países que lograron esa meta. O sea, recordemos que los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se establecieron desde el año 2000 hasta el 2015. República Dominicana fue uno de los países que antes del 2012 logró esa meta de que la mitad de las personas que estaban sufriendo subnutrición fuera alcanzada. Ahora, la situación en términos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, parece ser que la situación es un poco más complicada para lograr hambre cero, que es el objetivo de desarrollo, como usted comentaba, el número 2, el objetivo de desarrollo sostenible número 2. Si hay una reacción rápida, una reacción contundente a nivel del sector agropecuario, mi opinión es que en esos 9 años que faltan, la República Dominicana podría lograr esa meta. Ahora, a nivel global, sí que hay muchas dudas de que ese objetivo de desarrollo número 2, hambre cero, pueda conseguirse, en el sentido de que hemos retrocedido en términos del número total de personas subnutridas a los niveles del año 2010. En los últimos 5 años hubo una especie de estancamiento en cuanto al avance que tenían el nivel de subnutridos en el mundo, y entonces ahora ya para 2019 hemos vuelto prácticamente a los niveles que teníamos en el año 2010, lo que dificulta bastante ese objetivo. Habría, doctor Mata, ¿verdad?, que poner también en contexto el hecho de que en el año 2008 no solamente se produjo la crisis financiera global, esa es la que siempre tendemos a recordar, sino que en paralelo hubo una crisis de altos precios de alimentos. Los precios de los alimentos se dispararon y, por supuesto, nadie entendía bien el por qué, porque no había un problema de oferta y demanda, sino una realidad nueva que se había presentado, que era especulación financiera de contratos a futuro de alimentos y de commodities en sentido general. Una nueva realidad que nadie había visto, con técnicas como transacciones de alta frecuencia en las bolsas, ¿no? Y naturalmente esto creó una hambruna y una preocupación mundial. Esto se dio en paralelo con la crisis financiera global, esta crisis de los precios de los alimentos, que yo diría, ahora con el COVID será mayor, pero fue como la situación más preocupante que se había dado en relación al consumo alimenticio a escala planetaria, ¿verdad? Esa se pudo de alguna manera sortear y ya luego hubo una caída en los precios de los alimentos, cuando se establecieron reglas para controlar esa especulación financiera en los mercados de capitales. Exacto, presidente. Creo ahí la situación en este momento es un poco diferente a lo que ocurrió en el año 2008, en el sentido de que ahora hay en términos de reserva de productos, hay una cantidad importante de países que tienen reservas importantes. Por eso es que, independientemente de la situación que pueda provocar el COVID-19 a nivel mundial, no se está esperando en lo inmediato, porque todavía hay que estudiar bastante cuáles serían las repercusiones negativas que este virus va a tener a nivel mundial, a nivel regional y a nivel, desde luego, de la República Dominicana. Pero ahora lo que ocurre, como le decía, es que hay una estabilidad a nivel de almacenamiento y no se está esperando que haya una crisis muy fuerte en términos de incremento de precios a nivel global. Ahora, en la República Dominicana sí pienso yo que podría darse una crisis a nivel de los precios, y ya lo explicaban las personas que participaron antes que yo, en el sentido de que muchos productores no van a
a poder, pienso yo, iniciar su siembra de nuevo. Porque, como ya ustedes saben, hay muchas cosechas que no han logrado cosecharse a nivel de campo. Y que al no cosecharse, hay una pérdida de ingreso importante. Eso desde luego va a causar un problema de inseguridad alimentaria, pero el tema básico es que este país, en términos de importación, aunque no es muy significativo lo que se importa, alrededor de un 20%, hay renglones de producción nacional como los cerdos y los pollos que requieren de insumos importados para su producción. Y cuando hablamos de pollo, hay que pensar que los dominicanos, la carne que comemos es más o menos entre un 70 y 80% es carne de pollo. Si esos insumos o esos productos que se están importando desde Estados Unidos, básicamente, tuvieran algún problema, entonces sí que pudiera en la República Dominicana haber un incremento importante de precio de los alimentos. ¿Por qué se da esa situación? Porque, como comentaban, las divisas han reducido sus niveles de captación en la República Dominicana, precisamente por lo que ya comentaban, por la caída del turismo, pero también habría que ver cuál es el impacto que se está teniendo a nivel de exportación. Yo me imagino que hay una reducción de las exportaciones agropecuarias. Y si es así, entonces se está drenando la cantidad de divisas que tiene el país para realizar importaciones. Entonces, lo que implica, para concluir, es que tenemos una dependencia, aunque el mercado internacional tenga los productos. Yo entiendo que podría haber un déficit importante en términos de la cantidad de divisas que podemos aportar para traer esos productos y alimentar a los animales de la pecuaria nacional. Sí, aunque es importante también decir que si bien es cierto que estamos teniendo esta caída de ingresos de divisas por el tema del turismo, zonas francas, exportaciones agrícolas, ¿verdad? Y remesas, no es menos cierto que también nos ayuda la caída de los precios del petróleo. Somos un país muy dependiente de la importación neta de petróleo, eso nos ayuda. El alza de los precios del oro, porque también el oro se ha buscado como una forma de refugio en estos momentos, ¿verdad?, de incertidumbre económica. Y por otra parte también los 650 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional que se plantean como para balanza de pagos, y 150 millones de dólares que también ingresaron por la vía del Banco Mundial. De manera que ahí, digamos, hay una compensación hasta cierto grado, aunque por supuesto no en los términos de la caída que tenemos de los ingresos de divisas. Eso es muy cierto. Ingeniero Mata, muchas gracias por su participación. Vamos ahora a sostener un diálogo con Raudy Cruz Quesada, quien es productor de hortalizas y vegetales en Constanza y ha sido presidente de la Asociación de Productores Hortícolas del Valle de Constanza y expresidente en 2 ocasiones del Clúster Hortícola de Constanza. Pero antes de empezar nuestra conversación con Raudy y nos explique un poco lo que tiene que ver la producción de vegetales y de hortalizas en el Valle de Constanza, me permito recordar cuáles son estos 30 productos básicos de la canasta familiar en República Dominicana. ¿Qué es lo que los dominicanos consumen? ¿Qué es lo que comen? ¿Qué es lo que beben? Y entonces tenemos arroz, pollo, leche, plátano verde, plátano maduro, pan, aceite comestibles, leguminosas, salami, carne de res, carne de cerdo, huevos, caldo de pollo, azúcar, quesos, pescados procesados y en conserva, yuca, guineo verde, pasta de tomate, cebolla, café, ajo, chocolates para bebidas, bacalao, pescado fresco, papa, ajíes, espagueti, aguacate y chuleta ahumada. Estos son los 30 productos de la canasta básica de la República Dominicana
y es mantener la seguridad sobre eso de lo que estamos hablando aquí esta noche. Entonces, vamos a hablar entonces con Raudy Cruz, allá de Constanza, para que, digamos, comparta con nosotros cuál es su experiencia en estos momentos de lo que está ocurriendo en el sector de la producción de hortalizas y vegetales, así como en todo el sector agropecuario. Adelante, Raudy. Muy buenas noches, doctor Fernández. Gracias por la invitación y muy buenas noches a todos los participantes en este conversatorio importante y necesario que tenemos en la noche de hoy. Hemos estado hablando en la noche, he estado escuchando sobre inocuidad, hemos estado escuchando sobre la seguridad alimentaria y creo que Constanza es una zona productiva que se le debe prestar mucha atención. En el sentido de que hemos sido bendecidos, vamos a decir, por el Creador, y tenemos unos terrenos, una zona que podemos producir y cultivar todo el año. Eso es debido a los diferentes microclimas que tenemos, que están muy bien diferenciados y nos permiten movernos de una zona a otra por las estaciones del año para poder mantener una estabilidad en lo que producimos. Pero Constanza, a diferencia de otras zonas productivas que tenemos en el país, que podemos decir que serían monocultivos, la zona productora de arroz, de banano, Constanza no, Constanza tiene una diversidad, más de 40 cultivos que están en producción todo el año, de alto valor nutricional dentro de lo que se encuentran de la canasta, de lo que consumen los dominicanos, como usted acaba de mencionar, que son muy importantes en lo que tiene que ver con la actividad económica de Constanza. Nosotros tenemos aquí, en lo que tiene que ver con campo abierto, cerca de 110,000 tareas que se cultivan por la intensidad que le he estado hablando, más o menos 2.7 veces al año. Estamos hablando que esas 110,000 nosotros podemos llevarla a cerca de 300,000 tareas al año. Pero nosotros en invernadero tenemos 1.6 millones de metros cuadrados y adicional a eso hay unos 220,000 metros de macrotúneles. Todas esas áreas, campo abierto, invernaderos y macrotúneles, con la capacidad de producir todo el año. Todo el año. Al momento de que se declaró el estado de excepción, nosotros nos encontrábamos con una gran porcentaje de los terrenos que tenemos y de los invernaderos en proceso ya prácticamente de cosecha. Pero ¿qué es lo que nosotros mandamos a los mercados del país? En condiciones normales nosotros estamos colocando solamente en los mercados de Santo Domingo y Santiago alrededor de 3.950 cargas. Esa carga lleva un promedio de 15,000 libras. Es decir, eso es en un mes. Estamos hablando de unos 68 millones de libras de alimentos que estábamos colocando solamente en esos mercados. En esos mercados me refiero porque son los más importantes por la cantidad de cargas que recibe. No así por la salubridad, que creó situaciones que tuvieron que ser cerrados. Es el caso del mercado de la Duarte y es el caso del mercado del hospedaje de Santiago, que aún permanece cerrado. Hay otros mercados, como el San Francisco de Macorís también, que no se estaban llevando carga, porque colocamos unas 200 cargas a la semana. Está la Jabón, está el Sur. Y lo que tiene que ver con los supermercados. De todo lo que se produce en Constanza, a los supermercados, alrededor de un 32% es lo que llega. El restante 68% se va a esos mercados y se iba una parte importante al sector turístico, vamos a decir los hoteles. Esos hoteles, el año 2019 consumieron unos 832 millones de dólares de alimentos, ron, tabaco, diferentes bebidas, hortalizas, vegetales, viandas. En lo que tiene que ver con hortalizas y vegetales, la participación que nosotros teníamos es de algo más de 100 millones de dólares. Es un mercado que prácticamente está nulo, está cero, y ha creado una situación de excedente, vamos a decir, aquí en el campo, y ustedes han visto en la prensa, de que hay vegetales que son muy perecederos que se han estado perdiendo. Ahora bien, como le decía al principio, Constanza tiene la capacidad, vamos a decir, instalada, tiene los productores con la experiencia, tiene los técnicos para nosotros poder abastecer en la mayoría de esos 40 cultivos
el consumo nacional. De hecho, si nos vamos por renglón, usted puede encontrar que en el caso de la papa que mencionó, de lo que consume el dominicano, nosotros cubrimos el 88% del consumo nacional. Y así lo podemos hacer con zanahoria y otros cultivos. El único cultivo que no somos autosuficientes para abastecer el consumo es el cultivo del ajo. Y el ajo que es estacionario, es una cosecha que se hace otoño-invierno, diferente a los vegetales y a las hortalizas que se pueden cultivar el año completo. ¿Cuál es la preocupación que tenemos ahora? Nosotros tenemos, dentro de los productores, nosotros superamos los 2.500 productores aquí en campo, que elaboran día a día. Hay una cantidad importante de productores que alcanza el 60%, que son productores pequeños, productores que tienen de 2 hectáreas abajo y cultivan vegetales menores, vamos a decirlo así por los volúmenes, perejil, acelga, rúcula, brócoli, coliflor, y el mercado de ellos era el mercado turístico. Y esos productores, por su tamaño, por ser pequeños, tienen poco acceso a financiamiento, pero no solamente eso, es que son productores que viven del día a día, de la cosecha, cobrar para cubrir sus necesidades y volver a sembrar. Y nos preocupa esos productores que prácticamente ahora se han detenido. Hemos solicitado que se preste especial atención a esto para evitar que vayan a faltar alimentos que son de alto valor nutricional, como lo que yo le he estado mencionando. Raúl, sin embargo, usted decía que estaban colocando a nivel de los hoteles el equivalente a 832 millones de dólares al año, ¿verdad? Sí. Producción de Constanza hacia los hoteles, específicamente. De los 832 millones que consumieron los hoteles de productos nacionales, en el renglón de hortalizas y vegetales, nosotros nos corresponde algo más de 100 millones de dólares. Okay, que es una cantidad importante. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y ahora con el cierre de los hoteles, esos son unos ingresos que se pierden. Se perdieron porque no hay donde colocar esas mercancías. Si usted ve, nosotros como Constanza, vamos a decir que estamos bien en términos de que tenemos las capacidades para producir, pero tenemos muchas debilidades en lo que tiene que ver con los canales de comercialización. Magnífica presentación, Raúl. Hemos aprendido mucho sobre lo que pasa en Constanza y su gran potencial de prosperidad, creando las condiciones solo, ¿verdad?, mínimas requeridas para que esto realmente fructifique. Y vamos a conversar ahora con Antonio Alfredo Comprés Bencosme. Y Alfredo es presidente de la Cooperativa Agropecuaria de Producción y Mercadeo de Moca y miembro directivo de diferentes asociaciones cooperativas, instituciones del sector agropecuario. Y con él quisiéramos conversar acerca del cooperativismo agrícola en tiempos de crisis. Adelante, Antonio. Saludos, señor presidente. ¿Estás escuchando? Le escuchamos perfectamente. Cuéntanos, gracias. Una de las cosas que se nos plantea es que nosotros tenemos numerosos pequeños y medianos productores. Y por tanto, a veces tenemos una economía de escala y que ahí hay problemas para exportar por lo que se nos demanda afuera. Pero ustedes han descubierto el mecanismo de las asociaciones, ¿verdad? Y sí, correcto. Las asociaciones hace que los pequeños se agrupen y entonces sí puedan producir a gran escala. Y también, sí, así es. Cuéntanos un poco esa experiencia de las asociaciones agropecuarias y de las cooperativas. Correcto. Primero, presidente, agradecerle a usted y a su equipo por haberme elegido a formar parte de este tan importante diálogo que usted ha querido venir realizando como una muestra más de que usted siempre ha permanecido atento a todas las necesidades y prioridades del país. Pues bien, le cuento, en las últimas décadas el sector agropecuario ha venido evolucionando en el sentido de dar pasos positivos, agrupándonos en asociaciones y cooperativas. Esto es para unir fuerza, porque si bien es cierto, solamente se subsiste en países como el nuestro, haciéndonos grandes como productores de manera independiente, caso este que ya se ha vuelto muy difícil, o agrupándonos
y formando con un grupo la unidad de fuerza. Para nosotros básicamente ha sido muy útil esas agrupaciones porque a través de ellas nosotros hemos podido importar granos para hacer los alimentos de los animales. Esos granos son maíz, soya, trigo y grasa vegetal. Para contarle un poco de esto, el país consume anualmente más de 2 millones de toneladas métricas de maíz y de soya conjuntamente. El 50% de este volumen viene de Estados Unidos. Entonces, para nosotros lograr eso y también lograr tener la tecnología y los avances que hoy tenemos en la pecuaria, sobre todo, en la producción porcina y en la producción de pollo, no hemos tenido que juntar y unir fuerzas. Ya aquí hoy tenemos cooperativas y asociaciones que son importadores de equipos, maquinarias, utensilios que son utilizados en la producción pecuaria. Por ejemplo, hoy el país cuenta con 2 núcleos genéticos de mejoramiento porcino, que producimos el semen aquí y utilizamos ese semen para inseminar nuestra cerda, que son de lo más moderno del mundo. Caso este que nos ha llevado a hoy en día tener un crecimiento de la porcicultura, pero con muchas vicisitudes. Hemos logrado todos estos avances. Para documentarlo a usted y al pueblo y a todos los oyentes, el país produce actualmente unos 110,000 cerdos mensuales. Dichos 110,000 cerdos mensuales, el 60% de esa producción va a los mercados y a las carnicerías y a los supermercados. El otro 40% de esa producción va a la fábrica de embutidos. Pero hoy en día tenemos la grandísima dificultad por el problema de la pandemia mundial que nos afecta, que el consumo se ha disminuido. Y de esos 110,000 cerdos que salían mensualmente sin problema, probablemente ahora estén saliendo solamente la mitad. De manera que esto es debido a la gran recepción que hay. Fíjese, los turistas son grandes consumidores de pollo, de cerdo, de embutido, se fueron del país. Sí. Pero también hay un inmenso número de dominicanos que se ha ido quedando sin empleo. Eso es en el caso de los cerdos. En el caso de los pollos, de la producción pecuaria, la cual también nosotros realizamos bajo el esquema de asociación y cooperativismo unido, también ha presentado muchísima dificultad. El país veníamos produciendo sin problema y comercializando unos 15 a 17 millones de pollo, de unidades de pollo al mes. Pero ¿qué está ocurriendo ahora? Que se está acumulando un inventario altísimo en los cuartos fríos de los mataderos porque la demanda se ha caído. ¿Por qué se cayó la demanda? Por factores como ya hemos mencionado. No tenemos turismo, la zona franca está cerrada, las remesas no están llegando, muchos dominicanos se están quedando sin empleo, sucesivamente. Una pregunta, Antonio, en este caso, a pesar de haber una disminución de la demanda, ¿ustedes siguen produciendo la misma cantidad de unidades de pollos al mes? No, precisamente. Hay una práctica que estamos llevando a cabo ahora que va a poner, o de hecho está poniendo en alto riesgo lo que usted tanto ha defendido y ha patrocinado, que es la seguridad alimentaria en nuestro país. Fíjese lo que se está dando. Hemos tenido que no incubar un porcentaje alto de esos huevos. Esos huevos que se incuban para producir el pollito, hemos tenido que mandarlo al mercado a un precio ínfimo, porque ese huevo tiene un costo de producción de más de 10 pesos y tenemos que venderlo por 2 pesos. Entonces,
hay un cúmulo de pollo gigante que se está poniendo grande en la granja. Que hoy me decía un compañero embutidor que los pollos de él lo está deshuesando y usándolo como materia prima para hacer algunos embutidos. Las medidas que aquí se están tomando, dejar granja vacía, incubadoras apagadas, proyectos cerrados, está creando una situación difícil porque usted bien ahorita con mucha sabiduría hizo el análisis de que ahora mismo tenemos una sobreoferta. Pero ¿qué es lo que ocurre? Una sobreoferta genera una caída en los precios y lo único que incentiva a mantener una producción sostenida es la rentabilidad, porque nadie produce si no hay rentabilidad. Entonces esa rentabilidad se está viendo muy amenazada, por lo que la seguridad alimentaria que usted tanto ha venido defendiendo y promoviendo se va a ver muy afectada. Y en estos momentos que tienen esa sobreoferta de pollos, de huevos, de cerdo, el gobierno que tiene un plan social, tiene los comedores económicos, tiene el desayuno escolar, no hay manera de que el gobierno pueda absorber esa sobreoferta en estos momentos de crisis para mantener una situación estable en los precios para los productores. Sí, correcto. Nosotros acudimos al gobierno y le hicimos una serie de propuestas, las cuales ellos acogieron algunas. Entre esas propuestas que ellos acogieron está que ellos ya iniciaron un plan de compra de 40 y ellos van a distribuir o están distribuyendo 42,000 libras en cada provincia semanalmente. O sea, eso es un furgón. Sí. Un furgón de pollo congelado coge 42,000 libras y en cada provincia ellos lo están haciendo semanalmente. Ese plan arrancó en la semana antepasada de lo más bien, pero luego entró en un periodo como de 10 o 12 días, lo que se llama en un limbo. Y cuando averiguamos, fue que se detuvo por un problema de logística y de burocracia. Pero ya de nuevo, en esta semana que está transcurriendo, arrancó. Ese plan se está llevando a cabo. También nosotros le pedimos al gobierno en una reunión que justamente tuvimos hoy con el ministro de Agricultura, Omar Benítez, que le planteara a sus superiores el que incluyeran en el desayuno y el almuerzo escolar no solamente 3 días de pollo, sino que 2 días de cerdo, de carne de cerdo, y que también incluyeran huevo, y que también incluyeran en sus ayudas de del plan social de la presidencia, diferentes planes sociales que incluyeran los víveres, el plátano, la yuca, porque la yuca, para mencionarle algo, tiene un costo un precio de venta en finca que anda por los 400 pesos y ese es el costo de producción justamente. Entonces, cuando un productor dura un tiempo vendiendo al costo de producción, pues se deprime y no tiene deseo de producir. Claro, veíamos esto por ese lado. ¿No? Esta situación de crisis del COVID-19 nos plantea en el sector productivo y muy especialmente agropecuaria ver distintas etapas, ver distintos momentos. En un primer momento está el tema de la sobreoferta. Se cae el turismo, cierran los restaurantes, entonces hay una sobreproducción en este caso, no por ser planificada, sino por esta situación inesperada. El gobierno puede absorber eso, muy bien. Pero en caso de prolongarse la crisis sanitaria, entonces tendríamos obviamente ya un problema a posteriori, porque se va a caer la producción, pero también se cae el consumo porque la gente no tendrá cómo comprar. Todavía se va a mantener muchas empresas cerradas, el ingreso se ha caído y por consiguiente ahí sí podríamos entrar en lo que el profesor Siriaco y Rafael Espinal llamaban la crisis alimentaria que tendríamos si hay una prolongación de la crisis sanitaria, porque ya entonces es un shock que viene por la oferta y viene también por la demanda. Ese es el escenario que más nos preocupa y obviamente el que no quisiéramos que llegáramos, porque ya implicaría una catástrofe para todo el mundo. ¿Eh? Eso. Correctamente. Entonces, ahí tendríamos que entrar los productores nacionales en un plan de reducción de producción. Entonces, ¿qué implicaría ese plan de reducción
de producción. Implicaría que tendríamos que dejar muchas granjas vacías, despedir muchos empleados, una inversión que se ha venido haciendo a través de décadas, muy tecnificada, muy moderna, y una serie de avances que hemos venido logrando, se caerían en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vendría ahí? Una situación de incertidumbre para el sector agropecuario, que no sabemos si saldría hacia adelante. Además, para garantizar seguridad alimentaria, son muchos factores los que intervienen, porque también los factores, por ejemplo, de corretaje, de transporte, de flete y logística para que los alimentos lleguen al consumidor, aquí tienen mucho escollo, mucho problema. Entonces, es un asunto de muchos factores. También tenemos lo que alguien mencionó ahorita, el profesor, que también depende mucho de esa seguridad alimentaria, de la sanidad de los alimentos, inocuidad, y también del poder adquisitivo de la población. Aquí están quedando muchos dominicanos sin empleo. O sea que el gobierno no podrá sostener, subsidiar todos esos planes de ayudas sociales que hoy ha emprendido de manera muy atinada, pero no podrá sostenerlo en el tiempo. Porque si bien es cierto lo que usted decía ahorita, que nos están rindiendo más los dólares porque se nos están escapando menos con la compra del petróleo, pero están dejando de ingresar por muchísimos factores. Pero el gran desafío para nosotros es, aunque se prolongue la pandemia, no podemos disminuir la producción. Porque si disminuimos la producción, vendrá una hambruna a la República Dominicana, y eso sí que no lo podemos permitir. Antes de terminar, presidente, muy brevemente, quiero solicitarle a usted, con la buena y alta y calidad y de esas relaciones internacionales que usted tiene y que mantiene y sostiene, que solicite a los organismos internacionales de carácter de alcance mundial o regional, como son, por ejemplo, el organismo, la FAO, sí, el organismo de las Naciones Unidas que tiene que ver con los alimentos. Exacto. A ver si usted puede encaminar una solicitud para que compren los excedentes que se están produciendo ahora en el país y lo donen a nuestros vecinos haitianos, para ver si así de manera rápida uno puede mitigar esos excedentes que ahora tenemos y que se van a acumular y van a estar ahí por varios meses en cuarto frío. Claro, eso es algo que se podría explorar también quizás con el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, que es que distribuye los alimentos. Podría ver algo de esto, la creación de ese Fondo Global de Cooperación y Solidaridad, que está en proceso de formación. Son áreas que podrían, digamos, ver y determinar la posibilidad de que esto que usted sugiere pueda lograrse. Muchas gracias a todos ustedes por sus brillantes intervenciones, y quiero decir finalmente que este diálogo popular virtual para mí tiene la singular importancia de que por vez primera se aborda en la República Dominicana el tema de una potencial crisis alimentaria como consecuencia de la crisis sanitaria. Se ha analizado mucho la parte de salud, la necesidad de contener la expansión del virus. Hemos visto el impacto económico que ha tenido, cierre de empresas, suspensión de contratos de trabajo, disminución del ingreso, caída de la demanda, caída de la oferta, pero no habíamos reflexionado todavía sobre el posible impacto que pudiese tener esta crisis sanitaria en lo que tiene que ver con la producción de alimentos en la República Dominicana. Hemos podido observar que en lo inmediato produjo un impacto por el cierre de hoteles, por el cierre de restaurantes. Mucha de esa producción estaba destinada a esos mercados, ha tenido un impacto inicial. Pero hemos podido reflexionar en el sentido de la necesidad de una planificación a tiempo para poder enfrentar cualquier eventualidad que pudiese presentarse. En la República Dominicana tenemos la capacidad productiva para poder satisfacer la necesidad alimentaria del pueblo dominicano. Ustedes necesitan más tecnología, necesitan acceder a los mercados en las condiciones en que se solicita internacionalmente, encontrar aquí mejores mecanismos de distribución, pero en esencia el sector agropecuario tiene todas las condiciones para asegurarle a la República Dominicana de que efectivamente aquí no habrá una hambruna,
de que aquí no habrá una crisis alimentaria porque existe la capacidad productiva del sector agropecuario de la República Dominicana. De manera que en medio de la crisis, en medio de la incertidumbre, en medio de la angustia y la ansiedad que genera esta crisis sanitaria y económica, por lo menos tenemos la certeza que lo único que nos hace falta es planificar con tiempo en el sector agropecuario para garantizarle a nuestro pueblo su seguridad alimentaria. Muchas gracias a todos ustedes, muchos éxitos y espero que nos podamos encontrar personalmente para darnos un apretón de manos y un fuerte abrazo personalmente como debe ser. Muchas gracias y buenas noches.